Cerrar los ojos en silencio no es un acto de evasión, sino un gesto profundo de confianza. A menudo, en medio del ruido del mundo, olvidamos que las decisiones eternas se gestan en lo invisible. ¿Cuántas veces pensamos que lo importante es lo visible, lo que se puede medir, lo que se puede explicar con lógica humana? Sin embargo, Dios, que todo lo ve, escoge lo pequeño para manifestar su grandeza. Y así, en una pequeña casa, con una alfombra gastada y una vela encendida junto a una imagen de la Virgen, una abuela de rodillas cambió el destino de su familia. No buscaba reconocimiento, no pretendía cambiar el mundo. Solo rezaba, día tras día, año tras año. Cuando nadie escuchaba sus palabras, el cielo las contaba. Cuando su voz temblaba de cansancio, el Espíritu Santo las fortalecía, y en esa oración persistente, tejida de lágrimas y esperanza, se fue construyendo una historia que cambiaría otras muchas. El Papa León XIV, en uno de sus encuentros más íntimos con jóvenes consagrados, compartió con voz temblorosa: no fueron los discursos teológicos ni los libros de filosofía los que despertaron mi vocación. Fue ella, mi abuela. Esa mujer silenciosa que cada noche se arrodillaba al pie de su cama, tomaba su rosario y rezaba por cada uno de nosotros, nunca dejó de hacerlo, incluso cuando me aparté de la fe, incluso cuando nadie creía en mí. Y añadió con una sonrisa llena de ternura: yo soy el fruto de sus rodillas. Es que el alma que ora no está sola. Aunque las palabras no encuentren eco en la tierra, llegan al cielo como incienso. La oración del justo tiene mucho poder. Santiago 5:16. No se trata de fórmulas, sino de disposición del corazón. Cuando una madre, un padre o una abuela ora con fe, se abre una brecha en la historia de su familia. El Espíritu Santo entra por esas grietas, allí donde el corazón humano no alcanza, y entonces sucede el milagro. No siempre como lo esperábamos, pero siempre como lo necesitamos. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas vidas han sido salvadas por oraciones que nadie escuchó? ¿Cuántas vocaciones nacieron de rodillas silenciosas? ¿Cuántos caminos se enderezaron porque alguien secretamente susurró el nombre de un hijo ante el altar? Esas oraciones no se pierden. Dios las recoge como semillas. Algunas germinan rápido, otras muchos años después, pero todas, sin excepción, florecen. Si tienes en casa a alguien que ya no cree, no lo juzgues. Ora por él. Si hay heridas en tu familia que no sabes cómo sanar, no entres en batallas. Ponte de rodillas. Si hay promesas que parecen dormidas, no las fuerces. Preséntalas al Padre. La oración no es el último recurso, es el primero. No es lo que queda cuando todo falla, es lo que sostiene todo antes de que falle. Hoy, te invito a iniciar una práctica simple y poderosa. Cada noche, antes de dormir, enciende una vela, aunque sea pequeña, y ofrece 3 intenciones al cielo. Una por alguien que amas, otra por alguien que te ha herido, y otra por alguien que no conoces, pero necesita luz. Esta pequeña práctica, constante y humilde, irá purificando tu alma y preparando tu hogar para la visita del Espíritu Santo. Si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, si reconoces la necesidad de volver a lo esencial, a la oración sincera y silenciosa, suscríbete. Que esta palabra que hoy ha sido sembrada en ti siga creciendo. Porque quizás tú también estás llamado a cambiar una historia. Y puede que todo comience de rodillas. A veces, Dios esconde sus milagros en lo cotidiano, como si quisiera que aprendamos a ver con los ojos del corazón. No siempre los grandes cambios vienen con trompetas ni luces. A menudo vienen envueltos en silencio, en gestos sencillos, en lágrimas que nadie ve. Así fue como comenzó la historia de la anciana de la bufanda azul, una historia que el Papa León XIII compartió no desde un balcón, sino desde la intimidad de una confidencia. Cuando era niño, recordó con la mirada detenida en un recuerdo que aún latía. Solía correr por las calles del barrio sin rumbo, sin fe, sin amor.
Mi madre trabajaba largas horas. Mi padre estaba ausente. ¿Y yo? Yo estaba perdido. Pero había una figura que siempre parecía esperarme. Mi abuela. No decía mucho. Me servía la cena, me miraba con ternura y luego desaparecía en su habitación. Solo más tarde comprendí que iba a rezar. Tenía una bufanda azul que siempre llevaba al cuello, incluso en verano. Nadie sabía por qué, hasta que un día, el joven que luego sería papa, entró en su habitación y la vio arrodillada, con la bufanda extendida sobre la cama como un pequeño altar. Allí estaban cosidos, uno por uno, los nombres de sus nietos. Cada puntada fue una oración, cada hilo, una súplica, y cada vez que tomaba el rosario, tocaba los nombres con mis dedos y los ofrecía al cielo. ¿Puede un acto tan simple tener tanto poder? ¿Puede el amor expresado en una tela cambiar el curso de una vida? ¿Puede la fe escondida entre hilos ser más fuerte que el ruido del mundo? Muchos años después, cuando su vocación sacerdotal floreció y fue llamado al servicio universal de la Iglesia, el ya anciano Papa buscó aquella bufanda. La encontró, guardada entre sus libros de juventud, con los nombres ya descoloridos por el tiempo, pero no por la fe. Cada vocación, cada regreso a Dios en mi familia tuvo su origen en esas oraciones silenciosas. Afirmó con lágrimas contenidas. Hay oraciones que no se pronuncian en voz alta, pero gritan en el cielo. La intercesión no necesita público, necesita fidelidad. No es un acto mágico, es un acto de amor. Como María en Caná, que no hizo un espectáculo, sino que simplemente dijo, no tienen vino. Juan 2:3. Y Jesús actuó. Así también intercede el corazón que ama, con sencillez, con confianza, con perseverancia. Te invito a mirar hacia tu propia historia. ¿Hubo alguien que en silencio oró por ti? ¿Alguien cuya fe fue como una lámpara en tu noche? Tal vez fue una madre, una tía, un abuelo, un amigo lejano. ¿Puedes ver ahora cómo esas oraciones influyeron en el curso de tu vida? A veces, cuando no entendemos cómo llegamos a la luz, debemos recordar que alguien encendió una vela por nosotros. ¿Y tú? ¿Por quién oras en secreto? ¿Quién necesita que su nombre esté bordado, aunque sea en tu corazón? Cuéntanos en los comentarios, no por exhibición, sino como un acto de gratitud, como una semilla más en este campo de oración compartida. Porque cuando unimos nuestras historias, el Espíritu Santo hace de ellas una sinfonía de intercesión que toca el corazón del Padre. Hay palabras que el cielo jamás ignora, no por su belleza retórica, ni por su perfección gramatical, sino por la pureza de quien las pronuncia. Una oración sencilla, nacida del dolor o del amor profundo, tiene más fuerza que 1000 discursos vacíos. No es necesario saber orar con frases complejas, basta con un corazón abierto. Jesús mismo nos enseñó que no se trata de repetir muchas palabras, sino de hablar al Padre como hijos que confían. Cuando ustedes oren, no hablen mucho, como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. Mateo 6:7. La oración no convence a Dios, lo encuentra, no lo persuade, lo abraza. En un pequeño convento escondido entre montañas, vivía Sor Clara, una monja franciscana que había perdido a su hermano en la adolescencia, cuando él se alejó de la fe. Durante años, cada mañana, antes del amanecer, ella se arrodillaba y decía la misma frase: Señor, donde él no puede llegar, llega tú. No añadía más, no explicaba, no justificaba, solo dejaba ese hilo de confianza entre su alma y el corazón de Dios. Y esa frase, repetida durante 2 décadas, fue como el agua que cae sobre una piedra hasta transformarla. El hermano regresó no cuando ella lo esperaba, sino cuando Dios lo decidió. Lo extraordinario fue que, al regresar, usó las mismas palabras que ella había rezado.
No sé cómo volví, solo sé que Dios llegó donde yo ya no podía. La oración no es solo comunicación, es transformación. El que ora cambia, incluso cuando la situación no cambia inmediatamente. Por eso, cuando oramos por los demás, no solo tocamos el cielo por ellos, también dejamos que Dios transforme nuestro corazón. Es en ese silencio donde el amor crece, la paciencia se fortalece y la fe se purifica. No hay oración que regrese vacía. Puede que no veamos aún sus frutos, pero el cielo nunca olvida lo que el alma ofrece con sinceridad. Hoy quiero invitarte a practicar una oración concreta. No importa si es la primera vez que oras de esta manera. Solo detente un momento, busca un rincón de silencio y pronuncia estas palabras con el corazón. Señor Jesús, hoy vengo ante ti con las manos abiertas y el alma rendida. No tengo grandes palabras, pero sí una profunda necesidad de interceder por aquellos que amo. Mira a mi familia, Señor. Mira sus heridas, sus búsquedas, sus luchas. Donde ellos no pueden llegar, llega tú. Donde yo no puedo cambiar nada, transforma tú. Dame la paciencia de los que confían y la esperanza de los que esperan. Amén. Puedes repetir esta oración cada noche durante una semana, pero más que repetirla, hazla tuya. Pon en ella nombres, rostros, historias. Y cuando no sepas qué decir, repite solo una frase. Señor, llega donde yo no puedo. Esta sencilla súplica será como un susurro que el cielo escuchará una y otra vez, incluso cuando tú ya estés dormido. La oración no tiene horarios fijos, pero sí pide constancia. Es preferible 1 minuto de oración sincera cada día que 1 hora sin alma cada tanto. Así como el amor se alimenta con gestos diarios, la fe se fortalece con oraciones constantes. ¿Has reservado ya un momento en tu jornada solo para Dios? ¿O permites que todo lo demás ocupe ese espacio sagrado? Es allí, en ese encuentro silencioso y fiel, donde suceden los verdaderos milagros, no afuera, sino dentro, porque cuando el alma se acostumbra a mirar al cielo, incluso las heridas comienzan a hablar de resurrección. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Mateo 7:7. No son palabras lanzadas al viento, son una promesa directa, pronunciada por el mismo Jesús, cargada de una ternura infinita y de una invitación a la perseverancia. Pero no siempre entendemos lo que implica esta perseverancia. Pedir no es exigir. Buscar no es desesperarse. Llamar no es golpear con rabia. Es una actitud interior, de fe, de humildad, de abandono. ¿Cuántas veces hemos orado y al no ver respuesta inmediata hemos desistido? ¿No será que, más allá de los resultados visibles, Dios está enseñándonos a confiar más profundamente? Hay una sabiduría escondida en los tiempos de Dios. No es que Él se demore, es que nosotros necesitamos tiempo para ser capaces de recibir lo que Él tiene para darnos. A veces pedimos con insistencia algo que creemos necesitar, pero Él, que ve más allá, responde con otra gracia que no esperábamos. Lo importante es no dejar de orar. Incluso cuando todo parece en silencio, el cielo está en movimiento. San Mónica, madre de San Agustín, es un testimonio luminoso de esta perseverancia. Oró durante más de 15 años por la conversión de su hijo. Lloró en silencio, suplicó, ayunó. Muchos le decían que ya no tenía sentido seguir insistiendo, pero ella continuó. Su oración no era mecánica ni vacía, era un acto de amor materno que no se rendía. Y un día, cuando nadie lo esperaba, la gracia floreció. Agustín se convirtió no solo en creyente, sino en uno de los mayores santos y doctores de la Iglesia. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera dejado de orar el año 14? ¿No nos enseña esto que a veces los frutos más grandes vienen después del mayor cansancio? No es fácil esperar, Pero el que espera con fe, nunca espera en vano. A lo largo de la Escritura vemos cómo Dios actúa con delicadeza y precisión. Sara, la esposa de Abraham, esperó hasta la vejez para ser madre. El pueblo de Israel vagó 40 años antes de entrar en la tierra prometida.
El mismo Jesús esperó 30 años antes de comenzar su vida pública. Todo en Dios tiene un tiempo, y todo lo que Él promete lo cumple, pero lo cumple a su manera, no a la nuestra. Es importante entonces no dejarse vencer por la impaciencia. Cada vez que te sientas tentado a abandonar la oración, recuerda estas palabras del Evangelio. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Mateo 7:11. Esta es una promesa que sostiene, no porque seamos dignos, sino porque Él es bueno. Un consejo práctico para este tiempo: crea un cuaderno de oración. Escribe allí cada intención que lleves en el corazón. Anota las fechas, los nombres, incluso los detalles, y cada semana repasa esas páginas delante de Dios, no para recordarle lo que debe hacer, sino para recordarte a ti mismo que confías. Con el paso del tiempo, verás cómo algunas peticiones se transforman en acciones de gracias, y otras, aunque no se hayan cumplido como querías, se habrán convertido en ocasiones de crecimiento interior. ¿Estás dispuesto a esperar con fe? ¿Puedes confiar incluso cuando no entiendes los caminos de Dios? El alma que persevera en la oración no es la que siempre recibe lo que quiere, sino la que nunca deja de amar a aquel que escucha. Porque al final el mayor regalo no es que se cumpla lo que pedimos, sino que en el proceso nos volvemos más semejantes al corazón que nos escucha. Años después de haber sido elegido como sucesor de Pedro, el Papa León XIII se retiró por unos días al mismo pueblo donde había crecido, buscando silencio, memoria y gratitud. Allí, entre los muros humildes de su infancia, volvió a la pequeña habitación donde su abuela había orado noche tras noche. Nada había cambiado. El mismo crucifijo de madera, el mismo reclinatorio gastado, el mismo rosario colgado junto a la cama. Se sentó en el borde, cerró los ojos y murmuró. Todo comenzó aquí, con ella, de rodillas. No era una figura retórica, era una verdad que llevaba marcada en el alma. El poder de una vida silenciosa, perseverante, fiel. El secreto que tantos buscan en estrategias, palabras o programas. Él lo había visto encarnado en una mujer sencilla que creyó que la oración lo podía todo. Este no es solo el testimonio de un papa, es también una enseñanza de la Iglesia. Las almas intercesoras, ocultas, silenciosas, son las columnas invisibles que sostienen al mundo. San Juan Pablo II lo decía con fuerza: el mundo necesita más que nunca testigos de lo invisible, guardianes del misterio, intercesores incansables. La tradición cristiana siempre ha reconocido esta verdad. Desde los primeros siglos, las comunidades cristianas se sostenían gracias a las viudas y madres que ofrecían su vida en oración constante. No hablaban en público, pero su fe encendía el fuego de muchas conversiones. En la actualidad, la Iglesia honra a miles de hombres y mujeres que nunca predicaron una homilía ni escribieron un libro, pero cuya vida orante marcó generaciones. Son los anónimos de la fe, los que no buscan ser vistos, pero cuya intimidad con Dios da fruto a su tiempo. ¿No nos invita esto a mirar nuestra vida desde otra perspectiva? ¿Qué impacto tendría si cada uno de nosotros decidiera asumir el llamado a la intercesión como un compromiso concreto, como una misión silenciosa? Un camino sencillo para comenzar es consagrar un espacio del hogar a la oración. Puede ser una esquina con una imagen de Cristo, una vela, una Biblia abierta. Un lugar donde cada día, aunque sea por unos minutos, nos arrodillemos y recordemos que somos parte de una historia más grande. No se trata de hacer grandes promesas, sino de iniciar pequeños actos de fidelidad que con el tiempo transforman el corazón. Porque cuando el alma se acostumbra a orar, comienza a ver el mundo con los ojos de Dios, y entonces lo que parecía imposible comienza a cambiar. No siempre afuera, pero sí dentro, y desde allí el amor se expande. Hoy quiero dejarte esta última reflexión. No subestimes el poder de tu oración. No esperes a ser perfecto para empezar. No creas que tienes que ser teólogo para tocar el cielo.
Basta con amar, basta con creer, basta con ponerte de rodillas y decir, aquí estoy, Señor. Usa mi oración aunque sea débil. Toca con ella lo que yo no alcanzo. Sana lo que yo no entiendo. Sostén lo que yo no puedo. Y si este camino que hemos recorrido juntos ha despertado en ti el deseo de orar con más profundidad, de pertenecer a una cadena silenciosa de fe que sostiene al mundo, te invito a suscribirte, no para recibir más palabras, sino para unirte a un fuego que no se apaga, el fuego de las almas orantes. Que el Señor bendiga tu hogar, tu historia, tus silencios, y que haga de tu corazón un lugar donde Él siempre quiera habitar.